Hola, soy Marcos Benigno, pastor de la iglesia Cita con la Vida aquí en Montecristo, Córdoba, Argentina. Bienvenido a nuestro canal. Qué bueno que te hayas sumado en este tiempo donde estamos desafiando a la iglesia con una palabra de fe, donde siempre estamos animando este tiempo de tantas crisis y situaciones a nivel global, que realmente puedas poner tu mirada en Jesús, que es el único autor y consumador de la fe. Bienvenido, sumate en este tiempo de alabanza, de oración y una palabra de fe que va a desafiarte. Bienvenido y que Dios te bendiga. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Dígale al Señor: llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar donde solos tú y yo
sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos ves en nuestra tormenta, que tú ves nuestras dificultades, que tú ves eso que tenemos dentro, que a veces no nos permite tener un acceso libre a tu presencia, Señor. Sabemos, Dios, que tú quieres hacer la obra completa en nosotros y por eso te agradecemos, Señor. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como padre, llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como padre. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos.
necesitamos hoy más que nunca, Padre. No permitas que nos vayamos de este lugar como hemos llegado. Señor, honramos tu presencia, honramos tu Espíritu Santo en esta casa. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Declárelo. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria
puedo llegar, no voy a llegar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por esta noche hermosa, papá. Señor, te damos toda la gloria. Señor, te damos toda la honra, toda la alabanza. Ahí donde usted está, dígale: Señor, en esta noche no me quiero ir a mi casa. Si tu presencia no me invade aquí, si tu presencia no se va conmigo, Señor, no me quiero ir a mi casa, Dios. Señor, llénanos a todo lo que estamos aquí en esta noche preciosa. En esta noche preciosa, llénanos, Dios. Llénanos. Señor, te necesitamos. Señor, que tu gloria invada este lugar. Amado Dios, hoy tomamos autoridad en el mundo espiritual y cancelamos todo aquello que el infierno haya levantado sobre este domingo 16, sobre Cita con la Vida en Montecristo, Dios. Señor, te necesitamos. Y como dice esta adoración, si tu presencia esta noche 16 no se va con nosotros, Dios, que no finalice esta reunión, sino que tu gloria nos invada, amado Dios, pudriendo el yugo, sanando al enfermo, levantando al caído, restaurando matrimonio, restaurando la mente, restaurando finanzas, restaurando relaciones entre hijos y padres, restaurando todo tipo de relaciones, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto podemos decirle, Señor, gracias por lo que harás en esta noche? Dígale al Señor: Señor, gracias por lo que harás en esta noche en mi vida. Señor, abro mi corazón, te entrego mi mente por completo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué le parece si le damos el mejor aplauso a Dios? Dios les bendiga a todos. Buenas noches, qué gusto verlos, saludarlos. Muchas gracias, tome su asiento. Para mí es un honor estar aquí. Agradezco al pastor Marcos también, a la pastora Roxana, la invitación, bueno, y encontrarme con tan queridos amigos aquí en Montecristo. Siempre es un placer, hermanos, verlos y saludarles. Muy feliz de estar aquí esta noche y de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, así como ya lo anunció estimado amigo Claudio, ahí trajimos muy poquitos libros, nada más un puñado, los que me entraron en la mano para traer ahí de lo que hemos podido escribir. Y también el primer libro que mi esposa, bueno, estuvo presentando en muchos lugares también, así que bueno, está ahí. Así que si usted quiere hacer una buena obra este domingo, el que no hizo una buena obra todavía no puede terminar haciendo una buena obra. Amén. ¿Por qué me mira así? Bueno, hermano, qué alegría estar aquí en Montecristo. Quiero ya compartir una palabra con todos ustedes. Así que acompáñenme, por favor, si tiene su Biblia ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a considerar una historia bien conocida, tal vez por la mayoría. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo, bueno, ahí está en la pantalla también, capítulo 5, verso número 1. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Siempre es una palabra hebrea, aramea. Siempre la palabra Bet significa casa, por eso Betel, casa de Dios. Casa de misericordia significa Betesda. El cual, este estanque, tiene alrededor 5 pórticos. En estos pórticos, a modo de guarecerse, yacía una multitud. Diga conmigo, una multitud. ¿De qué? De enfermos, ciegos, cojos
y paralíticos que esperaban el movimiento del agua del estanque. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahí quiero detener la lectura, luego vamos a seguir leyendo, pero que me preste atención unos minutos. Este pasaje que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, bueno, de hecho Juan es el único que cuenta este milagro que luego va a suceder, que ya lo vamos a leer, es el único que cuenta acerca de esto y de este lugar que había en Jerusalén. Pero vuelvo a lo que leímos al comienzo, después de estas cosas. Este pasaje en particular y este milagro en particular, porque usted ya sabe de qué se trata, de hecho, si usted tiene la versión Reina Valera, hay un subtítulo que dice, bueno, que Jesús sana a un paralítico, un enfermo. Tienen distintos títulos conforme a la versión. Uno ya sabe lo que viene después y creo que la mayoría de ustedes ya sabe lo que va a suceder después. Ahora, en el Evangelio de Juan es un evangelio muy particular, diferente en muchos aspectos a los otros evangelios. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Juan es un evangelio diferente. De hecho, Juan no hace tanto foco o énfasis en los milagros de Jesús como si lo vemos en los evangelios sinópticos, salvo algunos milagros muy particulares que varios de ellos no son relatados por los otros evangelistas, pero que tienen una finalidad especial, o son a modo de señales o postales del evangelio. De hecho, este milagro que vamos a leer enseguida de la sanidad de este hombre que yacía en este lugar donde había una multitud de enfermos, conforman una triada de milagros que comienza en el capítulo 2 de Juan, donde hay un pasaje también muy conocido, el relato de una historia muy conocida, que conocemos como las bodas de Caná. ¿Quién sabe qué sucedió en las bodas de Caná? A ver, levante la mano. ¿Qué pasó en la boda de Caná? Es donde Jesús transforma o convierte agua en vino en una fiesta de bodas, cuando se había acabado el vino. La Biblia dice, no vamos a ir a leerlo ahora, pero la Biblia dice en el capítulo 2, después de este milagro, Juan dice, este principio de señales. Diga conmigo, señales. Juan no usa la palabra milagros, usa la palabra señales, porque no tengo el tiempo de entrar en el detalle ahora, pero no es lo mismo milagros que señales, aunque las señales tienen algo milagroso que sucede también. Señal se refiere a un significado. Una señal en la Biblia se refiere a un significado. Es decir, lo que Juan intenta expresar en este pasaje del capítulo 5, como en todos los demás, en las bodas de Caná, como el primero de la triada de milagros, el segundo lo vamos a ver en el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús sana al hijo de un noble, y este tercer milagro, cuando este hombre posiblemente impedido de la movilidad, es sanado, es restaurado, y bueno, sucede algo tremendo. Es el que cierra esta triada de señales que tienen un significado. Por eso dije, representan una postal del Evangelio, es una imagen del Evangelio. Nosotros cuando usted lea la Biblia, si usted es alguien que va más allá de la simple lectura superficial. De hecho, así debiera ser un cristiano, no a la simple lectura superficial, pasando hoja tras hoja, leyendo y sin prestar atención a lo que estamos leyendo. Escudriñar la palabra del Señor nos va a llevar a encontrar los significados de lo que estamos leyendo. Y cada milagro tiene su significado. En esta triada, las bodas de Caná, lo que quiere representar, o la imagen del Evangelio, es que la salvación es por la palabra de Dios. Diga conmigo, la salvación es por la palabra de Dios. El segundo milagro, que es la sanidad del hijo de un noble,
lo que está queriendo representar o la imagen de esto es que la salvación es por fe. Diga conmigo, la salvación es por fe. ¿Qué querrá significar entonces este milagro dentro de lo que Juan intenta relatar? Algo muy sencillo, que la salvación es por gracia. Diga conmigo, la salvación es por gracia. Entonces nosotros vemos el relato cuando Juan en el capítulo 1 presenta la cristología diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y empieza a relatar, este era desde el principio y bueno, pero se hizo hombre, caminó entre los hombres, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Esa es la presentación de Juan en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos entonces, como dijimos, las bodas de Caná. En el capítulo 3 de Juan hay también que encierra el evangelio reducido en un versículo, Juan 3:16, que se da en el marco de la reunión una noche que Jesús tiene con un brillante maestro de la ley judía llamado Nicodemo, el cual viene a él de noche con algunos interrogantes y con gran asombro también para ver a Jesús. Y ahí donde se da el diálogo que nosotros conocemos, donde Nicodemo le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces hay un reconocimiento de parte de Nicodemo hacia la persona de Jesús. Jesús le responde a lo que Nicodemo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. Nicodemo se asombra ante eso y le dice al Señor: pero Señor, ¿qué significa? No entiendo. ¿Cómo puede un hombre como yo, siendo viejo, entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? ¿Qué significa esto? No le encuentra sentido Nicodemo. La respuesta que vuelve a darle Jesús es prácticamente la misma. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es ahí donde viene el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el capítulo 4 vemos la sanidad del hijo de un noble por medio de la fe, de alguien que ni siquiera vino a la presencia de Jesús, sino por medio de la palabra. Y en el capítulo 5 nos encontramos a Jesús entrando a Jerusalén para asistir a una de las fiestas obligatorias que los hombres judíos tenían que asistir. Había 3 fiestas obligatorias en el año a las que los hombres, todas las familias, pero los hombres debían asistir obligatoriamente. Jesús viene con los discípulos. Entrando a Jerusalén por motivo de la fiesta, Juan nos revela por qué razón Jesús estaba en Jerusalén a causa de esta fiesta de los judíos. Y Jesús entra a la ciudad por un lugar, por un sector de la ciudad. Recién dijo Claudio cuando veíamos el video de Sudán. Cada vez que uno ve los videos de estos misioneros se le hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Y es verdad. ¿Quién en su sano juicio elegiría ir a un país como ese? Habría que estar literalmente loco, mal de la cabeza. No pensaríamos ni por un minuto, ¿verdad?, ir a una tierra como esa. Quien no tiene un llamado, lógicamente. Gracias a Dios que hay gente que está predicando el evangelio allí. No, pero nosotros no pensaríamos ni por un minuto. La pregunta es: ¿qué se le habrá pasado por la cabeza al Señor enviar a su Hijo a un mundo como este? En la oscuridad, en el pecado, en la ruina, en la muerte, a experimentar el dolor, el rechazo, el desprecio, la humillación, la vergüenza. Menos mal que Dios no piensa como nosotros pensamos, ¿no? Nosotros decimos: yo ni loco voy ahí. Imagínense a
la segunda persona de la Trinidad, aquel que es Dios mismo, diciendo, no, Padre, yo ni loco voy ahí. No, yo no voy a ese planeta, yo no voy a ese mundo. Y menos aún, si iba a venir al mundo a dar su vida. Para pensar, ¿verdad? Para pensar. A veces nuestros egoísmos y nuestra forma de ver la vida, decimos, no, ni loco. Pero también a veces nos quejamos del lugar donde estamos. Y no les damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y nos da con tanta generosidad. Por eso tenemos que orar por esas naciones. Tenemos que orar. Las cosas no cambian si no cambian por el Evangelio. En una tierra como esa, como en la nuestra, como en cualquier otra, las cosas no cambian por un gobierno, no cambian por la mano del hombre ni por las buenas intenciones humanas. Porque los hombres pueden cambiar las cosas externas, pero el Evangelio cambia el corazón. Y si el hombre no cambia el corazón, no importa todo lo externo que pueda cambiar. Igual eso es de corto plazo. Lo único que puede transformar al hombre desde la raíz donde está seco y podrido es el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante lo que este pasaje nos dice también. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, pero entra por un sector por el que el común de la gente no querría pasar. La gente normal evita pasar por ese lugar. El lugar del estanque de Betesda no es el lugar que aparecería en las postales turísticas, promocionando una ciudad como Jerusalén, una ciudad populosa. No aparece en los registros, los gobiernos se desentienden de esos lugares, son lugares marginales. Son lugares que nadie atiende, son lugares donde cada uno se las arregla como puede. Son lugares sin asistencia de ninguna organización, ni del gobierno, ni de nadie. Y hay una multitud de gente que vive en hacinamiento, en la degradación. No son un puñado de personas, es una multitud. ¿Cuánto es una multitud? No sé, mucha gente. Demasiada gente, es una multitud. En un lugar apartado, en un lugar de esquina, en un lugar marginal de la ciudad, donde nadie quiere ir, donde todos intentarían tapar de cualquier manera posible. Pero Jesús va a entrar por ese lugar. Él va a pasar por ese lugar. Ahora mire el estado que nos dice, volviendo al versículo 3 de Juan 5, en estos pórticos que rodeaban el estanque de Betesda, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí el texto literal. Porque la parte que viene después, que esperaban el movimiento del agua, y todo el versículo 4 no aparecen en los textos, en los manuscritos más antiguos de las Escrituras. Este texto del verso 4 y la segunda parte del verso 3 fue agregado por los escribas, que lo que intentaron hacer, y no está mal, lo que intentaron hacer es agregar una descripción del por qué había una multitud de enfermos alrededor de ese estanque y de una superstición popular que existía, que era que esas aguas tenían propiedades curativas, no en cualquier momento o continuamente, sino en un momento en particular. La superstición popular, y remarco esta palabra, la superstición popular decía que de tanto en tanto, es decir, nadie sabía cuándo, no era algo periódico, no era algo metódico, sino de tanto en tanto un ángel descendía a ese lugar, un ángel que nadie veía, por supuesto, y de alguna manera agitaba las aguas, de tal manera que toda esa multitud siempre estuvo pendiente, enfocada en ese estanque y en un estado de desesperación, cada uno preparado como si fuera a largar una carrera de velocidad, tratando de ganarle a otros para entrar primero al estanque, porque parecía una burla del destino. De una multitud de gente solo uno podía sanar, de tanto en tanto. De hecho, todo parece indicar que Juan escribe este evangelio antes del año 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén. En el año 70,
por las legiones del general Tito, que asediaron la ciudad y terminaron destruyendo los muros de la ciudad, quemándola completamente. Pero en el siglo IV hay testimonios de que aún ese estanque existía. De hecho, tenía las aguas un color rojizo. Era como un manantial interno de un color rojizo, producto de la alta mineralización de esa zona. Pero nada más que eso, como para darle un contexto histórico a la existencia de ese estanque también. Pero la condición en ese momento era de hacinamiento. Era de una multitud de gente que nadie quería, algunos abandonados en ese lugar a su propia suerte, dejados de lado de toda ayuda posible y de toda misericordia, aunque el lugar se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. Ahora, la Biblia nos dice que entró Jesús y pasó por ese lugar. Ahora, cuando hablamos de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, no solamente cuando la Biblia habla de este tipo de cosas se está refiriendo a enfermedades físicas que se pueden ver externamente. No solamente gente que le faltaban los ojos o no podía ver, o le faltaban piernas o no podía caminar, o tenía algún defecto físico. No solamente la Biblia se refiere a eso cuando habla de enfermedades, sino se refiere, por ejemplo, la palabra enfermos acá en el griego es asteneo, que significa gente débil, impotente, necesitada. Ciegos es la palabra tuflo, que significa opaco, nublado. ¿Cuánta gente opaca hay en la vida? ¿Cuánta gente caminando siempre en una atmósfera nublada? Todo es tenue, todo es un claro oscuro en su vida. No hay un día de cielo abierto, completamente soleado. No necesita uno faltarle las piernas, los ojos, las manos para estar enfermo. La Biblia no solamente nos habla de enfermedades físicas, también se refiere a enfermedades emocionales, enfermedades mentales, enfermedades del tipo psiquiátrico, también si se quiere. Cuando la Biblia dice cojos, es la palabra kolos, que significa lisiados, pero también detenidos. No hace falta no tener piernas para no poder avanzar en la vida. Hay gente que tiene las dos piernas y su cuerpo le funciona bien, pero en la vida no puede adelantar ni siquiera un paso. ¿Cuántas personas, por más que queriendo, quieren avanzar, quieren crecer, quieren subir, quieren progresar, quieren ir más adelante, pero no pueden hacerlo porque están detenidos? Algo los detiene. No solamente las cosas son de índole física, las existen de índole espiritual también. Bueno, la Biblia se refiere a todo eso. Y cuando habla de paralítico es la palabra keros, que literalmente significa secos. Gente seca, que tiene la vida seca, que tiene el alma seca, que tiene el corazón seco. Las razones pueden ser múltiples y no importa en lo que estamos hablando ahora. Pero dice secos, significa tierra seca, marchita. ¿Cuánta gente marchita que no puede florecer? O se va marchitando día a día, producto del resentimiento, del enojo, del odio, de cosas que todavía guardan, que lo van devorando por dentro y se seca y se seca y se marchita irremediablemente. Jesús pasó por allí. Y mire lo que dice el verso 5. Y había allí, alrededor del estanque, como tantos otros, como una multitud de gente, había allí un hombre. No era el único hombre, pero es el del que habla la Biblia. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, dice la Biblia. Hermanos, uno de los títulos, porque veo que algunos están anotando, si usted le quiere poner un título a esta prédica, podría ponerle uno en una multitud. Ahora quiero que levante la mano y diga conmigo, yo soy uno en una multitud. O mejor diga esto, yo era uno en una multitud. Aleluya. Uno en una multitud. Juan nos quiere llevar en su relato a enfocarnos en uno. No en una multitud, sino en uno que había allí, que relata una particularidad. Hacía 38 años que estaba en esa condición. Enfermo, no que estaba alrededor del estanque, que estaba enfermo. Ahora,
Verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, obviamente se acercó a él. ¿En qué parte de esa multitud estaba? ¿A un costado? ¿Estaba en el medio? Mire, no sabemos dónde estaba, pero estaba en la misma actitud que todos. ¿Esperando qué? El movimiento del agua. Era un hombre que, como los demás, no quería distraerse ni un minuto. No quería sacar los ojos del agua, porque a la menor, como no se sabía cuándo, a la menor vibración que se percibiera, empezaba una carrera alocada. Empezaba una carrera patética de gente arrastrándose, otros que iban a tientas porque no veían, gente desesperada tratando de llegar, porque tenían que llegar primero. No podían darse el lujo de llegar segundo ni tercero. Acá no había premio consuelo. Acá no había medalla para el segundo. Acá solamente el primero que llegaba era sano y los demás compartían frustración. Los demás compartían el desengaño. Los demás levantaban la tapita y decían, siga participando. Y poner la esperanza en una próxima vez. Esperar cuándo a este ángel bendito se le ocurriría venir a mover las aguas nuevamente. ¿Usted se imagina eso? Y este hombre llevaba 38 años. No una semana, 15 días, no un semestre. Llevaba 38 años. Era un hombre que tenía expectativa. ¿Podemos sacar algo de este hombre? Era alguien que tenía fe. Tenía fe en el estanque. Tenía fe en el poder de esas aguas que cobraban ese poder de tanto en tanto. Si no, no hubiera estado allí. No era alguien incrédulo de lo que popularmente se decía. Lo mismo que pasa hoy, en cualquier lugar del mundo. Hay gente que tiene fe en este santo y en el otro santo, o la santa, o en tal virgen o en el otro, o tiene fe en la pulserita roja que se pone creyendo que eso tiene algún poder mágico que va a generar algunas cosas. Tiene fe en poner la escoba atrás de la puerta para que no venga la suegra, no sé cómo es. Tiene fe en esas cosas. Tienen fe en la lotería, tienen fe en un juego de azar. Miren, la fe no es algo que falta en el mundo. La fe no es algo de lo que el mundo carezca. El problema es dónde la enfocamos. El problema es dónde está ella. Ahora, este hombre estaba allí. Y Jesús, que llega a ese lugar, obviamente Jesús pasó totalmente desapercibido. Porque el mismo autor de la vida, ese que en el capítulo 1, versículo 1, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, estaba parado entre ellos. Y nadie levantó una mano. Nadie lo llamó. Nadie lo conoció. Tal vez porque no lo conocían directamente. Aunque hasta en ese momento ya de Jesús se hablaba y se hablaba mucho. Jesús era bien popular, pero sobre todo en la zona de Galilea, no tanto en Jerusalén. Y mucho menos en un rincón hediondo de Jerusalén, donde una multitud de gente tirada literalmente alrededor de ese estanque. En lo único que pensaban, en lo único que esperaban, era en lo milagroso de unas aguas. Jesús empezó a caminar en medio de esa multitud. Pero no anduvo errando, dando vueltas, mirando. Se dirigió directamente a un hombre que estaba acostado, como tantos otros, en ese lugar. Y fue ahí y supo, dice la Biblia, sabiendo, ¿cómo supo esto? No tengo ninguna duda que lo supo sobrenaturalmente, por su omnisciencia, por su conocimiento de las cosas. La Biblia dice que Jesús conocía el corazón de todos los hombres, sin que nadie le dijera nada. O sea, Jesús no necesitaba que alguien le diga, che, ese hace 38 años que está ahí. Uy, aquel hace como 20 años que viene a la iglesia. No, Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga nada, ni le cuente nada de la gente. Jesús fue hacia él, se paró al lado. Este hombre no prestó atención a que Jesús estaba allí. Hasta que Jesús habla, inicia el diálogo con este hombre con una pregunta. Cuando Jesús lo vio acostado, verso 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así como acostado.
alrededor de ese estanque, en esa condición de vida, le dijo, ¿quieres ser sano? Parecía una pregunta sin sentido. Parecía que alguien te estuviera tomando el pelo, porque era obvio que ese hombre quería ser sano. Si no, no hubiera estado ahí, como una multitud también lo estaba. Parecía algo ridículo, siquiera de contestar. Pero este hombre, un poco tal vez fastidiado por la pregunta, le responde a Jesús. Y mire lo que le dice. Verso 7. Señor, le respondió el enfermo. Este Señor no es ningún título mesiánico. Es una palabra de cortesía, como si alguien dijera, Señor, o sea, a un caballero, a un señor. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Obviamente el hombre tenía esperanzas en ese estanque. Tenía una expectativa, pero se había encontrado muchas veces frustrado por no poder llegar para obtener lo que quería. No poder alcanzar nunca la meta, el premio, el objetivo de tener la sanidad. Porque tenía que competir contra muchos más. Y tal vez había otros más fuertes, tal vez con menos problemas, con menos debilidades que él, que siempre lo dejaban atrás y quedaba rezagado. Pero el hombre no tenía dónde ir tampoco. De hecho, ya su vida estaba resignada a quedar tirado en ese lugar. ¿A dónde iba a ir? Tal vez ni familia ni casa tenía. Nadie que se acordara de él, nadie que lo quiera en algún lado, nadie que lo espere en algún hogar, una esposa, hijos. Tal vez ya nada tenía en la vida. No tenía dónde ir, entonces seguir esperando, tal vez hasta había hecho amigos en el estanque, que todos los días conversaban compartiendo sus frustraciones. Acá estamos un día más, otro día, otro maldito día. ¿Por qué otros la pasan tan bien y nosotros la pasamos tan mal? ¿Por qué unos viven en Sudán, nosotros vivimos en Argentina? ¿Por qué otros siempre llegan y yo nunca puedo llegar? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y cuántas preguntas se les debe haber ocurrido en las conversaciones? Porque no tenían a dónde ir, ahí dormían, ahí comían, ahí hacían sus necesidades, ahí compartían lo único que tenían para compartir, miseria. Ahí compartían las miserias, todos los días. Pero ese día pasa algo. ¿Quieres ser sano? Le pregunta un desconocido. Porque ese hombre que estaba tal vez acostado, levantó la cabeza y lo vio allá parado. Y lo miró a la cara, dijo, Señor, no me tomes el pelo, yo no tengo quien me meta. No puedo por mis propios medios. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza, no tengo lo que se requiere. Necesito que alguien me meta. El hombre habrá dicho, tal vez este viene a darme una mano y meterme. Tal vez este viene a acompañarme para ayudarme cuando se mueve el agua, entonces me tironea un poco, me agarra y de acá me tira, cual trampolín para caer en el estanque. Habrá pensado, tal vez este es la persona que yo estaba esperando, que me ayude, porque nadie me ayuda, porque no tengo a nadie. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando nuestras esperanzas se ven limitadas a las cosas que creemos posibles. ¿Sabe que mucha gente, buena gente, incluso que va a las iglesias, acá en Montecristo no pasa, pero en otros lugares, viven siempre, tienen esperanza, pero sus esperanzas están limitadas solamente a lo que ellos creen posible? ¿Entendió eso, verdad? Gente que tiene esperanza, pero cuya esperanza está limitada solamente a lo que ellos creen posible. Ellos creen en la sanidad, claro. Creen en la prosperidad, claro. Creen en la restauración, claro. Creen en, no sé, en muchas cosas, claro que sí. Pero esa creencia está limitada a lo que ellos creen posible. O sea, yo creo que Dios prospera. El problema es que no tengo trabajo. Porque si yo tuviera trabajo, prosperaría. Eso se llama una esperanza limitada a lo que uno cree posible o a lo que depende de uno. Yo creo que Dios sana, la verdad, pero no he podido ir a ver a un buen médico. O si yo tuviera una mejor obra social.
O sea, su esperanza está limitada a lo que cree posible. Y esto es lo que le pasaba a este hombre. Y lamentablemente la realidad de mucha gente. Pero sopórteme un instante más. Vamos a avanzar un poquito más. Está por pasar algo. Jesús lo ve. Jesús le pregunta y el hombre le responde. Tal vez con un poco de fastidio, pero le responde. ¿Dónde dejamos? Verso 8. Jesús le dijo, inmediatamente después de la respuesta de este hombre a la pregunta ¿quiere ser sano? Inmediatamente después Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, y al instante, diga conmigo, al instante. No, levante su mano, dígalo más fuerte, al instante. ¿Qué pasó al instante? Dice, aquel hombre, mire, por favor leamos esto todo junto, por favor. Y al instante, aquel hombre fue sanado. ¿Y qué hizo? Tomó su lecho. ¿Y qué más? Y anduvo. No fue al otro día, no fue después de un tratamiento. Fue al instante. Ahora, hermano, acá no vemos, porque, a ver, acá se nos presentan algunos problemas evangélicos. No teológicos, evangélicos. Como somos los que estamos acá, ¿no? O sea, sé que los evangélicos tenemos varios problemas. Chocamos en la escritura en varias cosas porque tenemos ciertos conceptos que están mal. Porque estamos equivocados en varias cosas. Cuando leemos la Biblia y cuando pensamos acerca de Dios. Acá encontramos algo. Este hombre que fue sanado en ese momento, en ningún momento la Biblia nos da evidencia de que creyera en Jesús. Es más, ni siquiera lo conocía. Mire lo que dice, me adelanto un poquito, pero dice en el verso, en el verso 9, dice en el verso 10, entonces los judíos, era día de reposo. Entonces el tipo andaba con el lecho el día de reposo, día prohibido para hacer cualquier cosa. Se podía estar tirado enfermo, pero no se podía estar sano llevando un lecho. Eso era contra la ley religiosa. O sea, la ley te permitía estar postrado, estar enfermo, tirado, roto, sucio, miserable, pero no te permitía llevar un lecho siendo sano. Era día de reposo. Los religiosos, cuando lo vieron cargar su lecho, se le vinieron todos a atacarlo, lógicamente. Y dice, y dijeron a aquel que había sido sanado, hey, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, está rompiendo las reglas. Esto va contra la ley de Dios. Mire lo que hace la religión. Mire usted lo que hace la religión. O sea, la religión te dice lo que tiene que hacer. Ahora, el evangelio lo que te muestra es la obra de gracia. Sé que mucha gente, aún con buenas intenciones, sigue viviendo conforme a religión, conforme a preceptos y conforme a ordenanzas. ¿Y sabe cuál es su frustración? Que no han conocido la obra de gracia en Cristo. Le dijeron, hey, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mire lo que le respondió el ex lisiado. Verso 11. Él le respondió, el que me sanó. O sea, reconocía que alguien lo sanó. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, hey, pero ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era. No sabía quién fuese. No, me sanó, con eso a mí me basta, no tengo que pedirle el documento. No le pido un autógrafo, me sanó, punto. No sabe, es decir, una persona que fue sanada entre una multitud de gente alrededor de ese estanque, recibe un milagro y ni siquiera sabe quién es Jesús. Nunca oyó de él, no sabe. No tiene información de él, no sabe nada, no tiene en él ninguna expectativa, ninguna fe, ni ninguna esperanza. No sé, yo lo único que sé es que me dijo, toma tu lecho y anda. No sabía quién fuese, porque Jesús ya se había apartado de la gente. Es decir, lo buscó para señalarlo, mira, estaba por ahí, ya no estaba más, porque Jesús ya se había apartado
de la gente que estaba en ese lugar. O sea, Jesús no era de hacer escándalo, ni andaba publicando en las redes sociales. Mirá, acabo de sanar un enfermo. O sea, no ponía en Twitter, ni selfie para Instagram. Mirá, sonreamos. No se ponía carteles, no le hacían notas. O sea, no buscaba salir en los diarios. Nada, se había apartado de aquel lugar. O sea, no hay evidencia, o mejor dicho, la evidencia es que el hombre no conocía a Jesús. El hombre en ningún momento expresa fe en él, ni creer en absolutamente nada. Es más, su respuesta malhumorada a Jesús es: no tengo quien me meta. O sea, no me moleste. Si no va a ayudar, váyase. Si no aporta, al menos no estorbe. Decirle que está lo tuyo. Si no va a aportar, al menos no estorbe. Pregúntale que está lo tuyo. No sé por qué me agarro con él. ¿A qué viniste a la iglesia? ¿A aportar o a estorbar? Ya para que no me inviten más, ya es suficiente con esto, ¿no? Siempre tengo que decir algo. No, pero en Montecristo no pasa. Eso para que usted sepa lo que pasa en otros lugares y dé gracias a Dios por la iglesia en la que usted está y los pastores que usted tiene. O sea, Señor, si no ayuda, no estorbe, al menos. No sabía quién fuese. No hay evidencia de fe. No hay evidencia de conocimiento. No hay evidencia de nada. Eso va contra todo lo que creemos, ¿no? Y es más, hasta nos puede molestar. ¿Cómo? Yo que soy un tipo tan fiel, amo a Dios, voy a la iglesia, doy la ofrenda, doy el diezmo, hago esto, colaboro, sirvo, voy al discipulado, voy acá, voy allá, predico el evangelio, me voy a Sudán si es necesario. Y esas son las cosas que nos provocan conflictos en nuestra mente evangélica. Porque lamentablemente aún muchos siguen creyendo que con sus obras, y a veces con una fe puesta en el lugar equivocado, van a lograr alguna cosa. Por eso lo que Juan quiere significar en su evangelio, y por eso en esta triada de milagros, las bodas de Caná, la salvación es por la palabra, la sanación del hijo del noble, la salvación es por la fe, y en lo que vemos en este milagro, la salvación es por la gracia. ¿Sabe por qué? Porque este relato, lo que Juan intenta es mostrar una postal del evangelio, y es mostrar una postal de la condición humana, de cómo era el mundo al que el Hijo de Dios vino a redimir al hombre, a pagar en sí mismo y a llevar sobre sí la paga del pecado y de la rebelión del hombre contra Dios, por cuyo pecado y por cuya transgresión estaba condenado a muerte. Ese ser que Dios creó del polvo, hermano, ese ser que Dios formó del barro de la tierra, lo moldeó, lo creó, el todopoderoso, el creador de los mundos, el formador del universo, el que existía desde antes que el mundo fuese. No creó el universo y el mundo porque se sintiera solo. Él no necesitaba de nada ni de nadie. Era el Dios infinito. No necesitaba una creación para ver. No necesitaba nada. Sin embargo, por su gran amor, creó todas las cosas. Creó el mundo y creó un hombre para poner en él, para que rigiera y gobernara ese mundo. Lo formó del polvo de la tierra. Cuando lo tuvo formado no tenía vida, estaba obviamente inerte. Sopla en él aliento de vida y llega a ser el hombre un alma viviente. Dice la Biblia, ese ser que estaba en el huerto del Edén, el paraíso, con su mujer, teniendo todo a disposición, todo para él, teniendo autoridad, gobierno, señorío sobre todas las cosas que estaban sobre ese mundo. Un día, ese mismo hombre se paró delante de Dios, desafió su palabra, desafió su mandamiento, desafió todo lo que Dios le había dicho y transgredió lo único que Dios le había advertido que no debía tomar, y lo tomó en abierto desafío al Dios omnipotente. Lo que se le había advertido se cumplió. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Sabe por qué
Digo esto porque a veces alguna gente ha tenido un pensamiento como este. Pastor, ¿no le parece a usted que Dios fue demasiado duro con el castigo? Al fin y al cuenta, no fue un adulterio, no fue un asesinato, no fue una estafa piramidal, fue solamente comer de un fruto. Porque hay gente que mide el pecado así, ¿no? Cree que esto es más grave, comer un fruto no es tan grave como el adulterio o como la mentira. Y hay gente que se ha planteado esto, ¿no habrá sido Dios demasiado severo con su castigo? ¿Severo? ¿Le parece a usted severo? Dios había sido muy claro con su instrucción. De todos los árboles del huerto podéis comer. Todo lo que quieran, en toda la abundancia de la generosidad de Dios, porque Él había hecho que todo brotara en ese huerto. Lo único que el hombre tenía que hacer, lo único que Adán tenía que hacer era cuidar el huerto y labrarlo. Y todo era para Él. Él tenía autoridad sobre todas las cosas. Todas las demás criaturas le temían y le tenían respeto. Ninguna, no le ladraba ni un perro a Adán. Porque las criaturas, las otras criaturas, tenían miedo del hombre. Porque el hombre portaba la imagen de Dios. El hombre portaba la autoridad de Dios en esta tierra. Y toda la creación reconocía eso y veía eso en Adán. Pero un día de esos que uno suele distraerse, un día de esos que uno suele dejar pasar, un día de esos que uno dice, bueno, hoy no oramos, no leemos la Biblia, es lunes, los lunes hasta los cristianos se toman el día para no ser cristiano. Ya estuvieron el discipulado el jueves, el miércoles, el de hombres, el de varones, el de reuniones de jóvenes, el domingo se aguantaron. Bueno, el lunes son como los peluqueros, no trabajan, no son cristianos. Ese día se toman el día libre. Por eso ninguna iglesia hace nada los lunes. No, pues la gente ya vino ayer, como si fuera una carga. No, que no van a venir nuevos, ya vinieron ayer. O sea, como si en el trabajo no fueran todos los días. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter ahora. Y ese hombre y esa mujer, teniendo muy claro la única instrucción que se le había dado, o lo único que se le había prohibido de hacer, lo tomaron. La motivación del corazón fue hacerse más grandes. No le costó mucho tiempo a Satanás, que cual serpiente astuta entró a ese huerto y en un breve, muy breve diálogo consumó su obra. Y utilizó la palabra. El tema fue la palabra de Dios. El tema fue doctrinal. Hermano, la fuente de todos los problemas siempre es doctrinal. La fuente de todas las divisiones siempre es doctrinal. ¿Sabe que hay pastores que ni siquiera quieren enseñar doctrina en la iglesia? Porque dicen, no, si enseñamos doctrina, la gente no viene más porque la gente se ofende. No digamos cosas lindas, seamos motivacionales, no seamos doctrinales, porque la gente no entiende. Hermano, entienda entonces, busque entender, porque siempre el problema fue de doctrina. El diablo presenta una doctrina. Por eso el que no está avispado, el que no está atento, el que no es de la palabra, hermano, el que no es de la palabra, el que no escudriña la palabra, se deja llevar por cuentos muy rápidamente. No, que yo ando viendo YouTube, ahí hay unos que andan diciendo y que andan enseñando y hablando y hablan de esto y hablan de otro. Gente que no tiene iglesia, gente que no tiene pastor, gente que no rinde cuenta a nadie, gente que nadie discipula, pero hablan, y como hablar es gratis, cualquiera tiene un teléfono para grabarse hoy y viralizar lo que dice y ser influencer en el mundo. Entonces hay tantos que andan buscando novedad de cosas para oír, que caen ¿en qué? En errores doctrinales. Porque agarran la Biblia y la leen medio así nomás, superficialmente, pero nunca se detienen a entender lo que Dios les quiere decir y lo que se les pretende enseñar. Y el diablo fue muy fácil, dijo que aunque Dios les dijo, sabía el diablo que Dios le había hablado a Adán, con que Dios les dijo que no comieran ningún fruto. Eva responde bien al comienzo. No fue eso lo que dijo. Que todos los frutos podemos comer, menos
el del árbol que está en medio del huerto, el conocimiento del bien y del mal. Y nos dijo, no le tocaréis siquiera, porque ciertamente ese día moriréis. Y la serpiente astuta, digo, ¿no te parece demasiado exagerado? Le hace dudar a Eva el carácter de Dios. Le hace ver a ella, no, Dios debe tener algo escondido. Por eso les está negando eso. Dios no es como vos creés. Por eso les ha prohibido eso. Vos crees que Dios es amoroso, vos crees que Dios es esto, vos crees que Dios es generoso. ¿Por qué Dios te prohíbe algo? ¿Te pusiste a pensar, Evita? ¿Por qué Dios les ha prohibido comer eso? ¿No te parece extraño? ¿No te parece que hay algo escondido? Y la mujer dijo, bueno, ahora que lo pienso, ahora que lo veo, al fruto, lo vio que era externamente apetecible, lindo, no se le veía nada malo, nada feo, nada que pudiera provocar algo feo. Al contrario, era apetitoso. Es más, ella consideró que hasta era bueno y útil para alcanzar una sabiduría que se le estaba prometiendo y que por alguna razón Dios le estaba negando. Y dudaron del carácter de Dios. Y directamente desobedecieron y comieron. Ahora, Dios le había dicho, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Eso está en Génesis capítulo 3. Ahora, uno dice, ¿le parece severo lo que sucedió después? De hecho, el hombre no murió en ese día. No murió inmediatamente. Claro que se desconectó de la fuente espiritual de su propia existencia. Y sí murió, o sea, se separó espiritualmente de Dios. Pero Eva y él siguieron viviendo sobre la tierra. Lo que pasa es que cuando comieron del huerto inmediatamente sucedió algo y se dieron cuenta que algo estaba mal. Ya no se veían como antes. Se vieron el uno al otro, Adán y Eva, y se vieron desnudos como habían andado toda la vida. Desde que estaban en el huerto, así habían andado. Y no había ningún problema, vergüenza ni temor en eso. Pero en ese momento, cuando se vieron desnudos, huyeron el uno del otro. Fueron a tapar su vergüenza. Y no solamente eso, algo también sucede, que se despierta un miedo de Dios. No digo un temor de Dios, un miedo respecto a Dios. Querían huir de Dios. Ahora lo que antes les atraía todos los días, esa presencia que los atraía con su amor, que los atraía con su gloria, de repente se había hecho aborrecible para ellos. No querían esa presencia. No querían estar con Dios. Es más, querían huir de Dios todo lo más lejos que pudieran. Y ese es el deseo siempre del hombre que está en pecado. El hombre no puede venir a Dios. Lo que el hombre en pecado quiere es todo lo contrario, es huir de Dios lo más lejos que pueda. No importa todo lo que sufra, no importa todo lo que le pase. El hombre huye de Dios por naturaleza. El hombre se esconde de Dios por naturaleza. Por naturaleza busca las tinieblas y ama más las tinieblas que la luz para que no se descubran las obras de Él, que siempre son malas. Y aún las buenas obras que un hombre en pecado pueda hacer son aborrecibles para Dios. Él siempre se aleja y se esconde, igual que usted, igual que yo. Preferimos estar tirados en un mundo hacinado de miseria, de dolor, de sufrimiento y de vergüenza, teniendo nuestra propia esperanza en las cosas que nosotros mismos nos creamos, nuestros propios ídolos y en nuestras propias fuerzas. Nos hemos envanecido de orgullo, de soberbia y de autosuficiencia. Yo todo lo puedo. Esta casa la construí yo con mis manos. Esta familia la formé yo. Este trabajo lo levanté yo. Esta riqueza la hice con mi sabiduría. El hombre ha buscado siempre y por todos los medios posibles de exaltarse a sí mismo, porque aún en su corazón pecaminoso la raíz del Edén todavía está: seréis como Dios. Y eso es lo que el hombre ha buscado siempre. Y ha cerrado los ojos a negar toda necesidad que él tenga de Dios. Él es autosuficiente.
Él es soberano, Él tiene libre albedrío, sus decisiones son patrimonio solamente de Él. Ese es el mundo en pecado. Ese es el mundo en oscuridad. Y todo esto regido por el príncipe de las tinieblas. Juan dice en su carta, dice, el mundo entero está bajo el maligno. No importa lo bueno que quieran ser. En realidad, quien todo lo maneja y todo lo gobierna en este mundo caído es el maligno. Y todos los que están en pecado terminan haciendo los deseos de vuestro Padre. Jesús le dijo eso a los religiosos. Ustedes se dicen hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y eso es lo que ustedes piensan de mí, le dijo Jesús. Me quieren matar. ¿Van a decir que eso es divino? ¿Van a decir que eso es de Dios? Obviamente que no pueden. Ese era el deseo que había en ellos. El odio que había hacia Jesús era de ellos. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es más, le rechazaron. Hermano, piense para usted mismo, como yo pienso para mí. ¿Cuántas veces rechazaste a Dios? ¿Cuántas veces te habían predicado antes? Tal vez, o habías escuchado algo, pero habías cerrado tu corazón. No quisiste saber nada. Cuando a mí me empieza a predicar mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, obviamente, éramos compañeros de trabajo, y ella me empieza a hablar, yo me cierro inmediatamente, porque eso es lo que hace el hombre que está en tiniebla. Él se cierra al evangelio. El hombre no se puede abrir al evangelio. No hay hombre que pueda venir a Dios. De hecho, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se descarriaron como ovejas. No hay nadie. Nadie que haga lo bueno y nadie que busque lo bueno. Todos aman el mal y aborrecen el bien. Esa es la realidad de todos los mortales, hermanos míos. Ahora usted mira, pero estamos acá en la iglesia, pastor, y ese es mi punto al que voy. Usted no está aquí porque usted quiere, ni porque usted quiso, ni porque fue el deseo de tu corazón. Usted y yo estamos aquí, y entiéndalo, esto es lo que esta historia y esta enseñanza nos quiere dejar. Solamente estamos aquí por gracia. ¿Y por qué? Me déle ese aplauso al Señor. Así tomo agua. Y porque nunca hubiéramos venido a Cristo si Él no nos hubiera traído a nosotros. Nosotros nunca hubiéramos ido a Él. Nosotros nunca nos hubiéramos acercado a Él. Jamás nos hubiéramos humillado, jamás nos hubiéramos arrepentido. Nuestra soberbia y orgullo nos impedían eso. Pero Dios no esperó que el hombre vaya a Él. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Envió a ese mundo, a ese estanque podrido, de gente podrida, que no tenía otro destino más que la muerte. Y se paró. Y por supuesto que a la invitación del Señor nadie respondió. Como este hombre no la hizo. Usted dirá, no, bueno, pero yo invité al Señor a mi corazón. No, hermano, usted no hizo tal cosa nunca. No, porque yo le pedí al Señor que venga. No, usted ni yo no hicimos eso. De ninguna manera. No podíamos hacer eso. Estábamos encadenados para poder hacer una cosa así. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo se le ocurre a usted que un día dijo, mira, voy a ir a la iglesia y voy a decirle al Señor que entre en mi corazón? Usted no hizo eso nunca, ni yo tampoco. ¿Sabe por qué usted y yo estamos acá? Porque un día que nosotros no sabíamos cuál era, sin nosotros quererlo, sin nosotros esperarlo, sin nosotros desearlo, sin nosotros tener ninguna esperanza sobre eso, el Hijo de Dios se paró a nuestro lado y con voz potente, como la que tuvo frente a la tumba de Lázaro, nos dijo, ahora levántate y vive, porque Él es el que nos dio la vida. Y nosotros que estábamos impedidos de cualquier cosa, o confiado en nuestro propio brazo o en el brazo de un amigo, un día escuchamos esa voz y no importa el estado en el que estuviéramos. La historia de Lázaro es otra postal del Evangelio. No es solamente un milagro de una resurrección, es una postal gloriosa del Evangelio de lo que nos sucedió a cada uno de nosotros un día. Cuando nosotros sin buscar absolutamente nada, no, pero yo, pastor, fui a la iglesia, tomé el colectivo, hacía frío, yo me acuerdo que fui con todas mis ganas y toda mi fuerza. No fue así. La Biblia dice, Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad.
Y hoy, ni siquiera hoy, usted hizo nada para venir a la iglesia. Usted y yo estamos acá porque en el divino propósito de Dios, Él, antes de la creación del mundo, así lo había establecido. Para que ya no andes más postrado sobre tus lechos, sino, aunque tienes todavía tus lechos, los puedas tomar, levantarte, caminar en el nombre de Jesús, ser un testimonio de que Él es bueno, poderoso, grande, sabio, glorioso, de que solamente Cristo salva y solamente en Cristo hay esperanza. Bendito sea Dios. ¿Me entiendes? Yo me he preguntado esto muchas veces y por eso acá se nos producen unos conflictos evangélicos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor Jesús fue a ese hombre? Había una multitud. ¿Qué vio en ese hombre? Para descartar a toda una multitud de ir justamente ahí. Porque después Jesús se fue, no es que se quedó haciendo milagros con todos. Jesús desapareció de la vista. Solamente ese hombre se levantó ese día. ¿Por qué fue ese hombre? ¿Por qué fue ese y no fue otro? ¿Qué? ¿Él era el más enfermo de todos? Bueno, la Biblia dice que llevaba 38 años. ¿Que era el más veterano en el estanque? ¿Era el más viejo del lugar? ¿Era de los fundadores del estanque? ¿Y de la superstición del ángel y el movimiento del agua? ¿Era el ideólogo del asunto? ¿Era el primero que había llegado? ¿Por qué fue a él y no fue a otro? ¿No había otros enfermos peores? Al menos este hablaba, veía, escuchaba. ¿No había otros peores que él? ¿Por qué Jesús fue a él? Es la pregunta. Me lo planteé muchas veces. ¿Por qué fue a él y no a otro? Bueno, yo he encontrado una sola respuesta a eso. Y tal vez no sea la respuesta que a nuestra mente lógica le va a agradar. Porque eso va a desafiar toda lógica. Eso va a desafiar todos nuestros pensamientos. Eso va a desafiar todas nuestras posturas cristianas. Porque nos hacemos una imagen de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Él nos hizo a su imagen y nosotros nos hacemos una imagen de Dios con nuestros propios conceptos. Creemos saber cómo es Dios, cómo Dios debe actuar. Tenemos nuestra matemática cristiana, que 2 más 2 es 4. O sea, si yo soy bueno, Dios me tiene que bendecir. Si yo voy a la iglesia, y bueno, Dios me tiene... Si yo doy la ofrenda, y Dios me tiene que prosperar. ¿No es la matemática que practicamos? No tenga vergüenza, diga, sí, pastor, practicamos esa matemática. Si yo hago el bien, entonces Dios me va a bendecir a mí. Si yo sirvo a Dios, entonces Dios me va a bendecir. Es nuestra matemática cristiana. Es lo que nos cierra en nuestra cabeza porque es lógico. Y usted lo puede apoyar eso con muchos versículos. Sobre todo yendo al Antiguo Testamento. Y sucederá que si oyeres mi voz para hacer todos estos mandamientos y cumplir los preceptos, las ordenanzas, todas las cosas que yo te mando hoy, te irá bien. Y vas a prosperar en todo lo que hagas. Y si usted tiene fe, al que cree, todo es posible. Dice la misma Biblia. Dígame, ¿dónde está la fe del paralítico? Ni siquiera conocía a Jesús. No hizo ninguna profesión de fe, ninguna manifestación mesiánica. No hizo absolutamente nada. ¿Jesús sabía que iba a suceder eso? Claro que lo sabía. ¿Por qué fue ahí? Bueno, hay 5 cosas que se las digo rápidamente. No voy a tomar mucho tiempo. ¿Me está siguiendo hasta acá? Aleluya. Gloria a Dios. No me sigan los versículos, no importa. Los voy a solamente a mencionar. Hay 5 verdades que nosotros tenemos que entender y tener bien claras respecto del Señor. ¿Por qué fue a ese y no fue a otros? ¿Y por qué ese fue el único y no hubo más? ¿Acaso no era el momento justo, adecuado y el lugar perfecto para saltar a la cima de la popularidad y que la gente viniera a Él? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido el Señor? ¿Acaso no se hubiera hecho un concierto de milagros? Que se levanten todos los paralíticos, que reciban la vista todos los ciegos, que los mudos hablen, que el cojo salte, como dice la Biblia.
que el sordo escuche, que los muertos resuciten. No hubiera hecho un concierto de milagros para que se corriera la noticia y todo Jerusalén se alborote ese día y la gente viniera extasiada y rendida a los pies de Jesús. No hubiera sido lo más lógico para hacer. Sin embargo, Jesús no hace eso. Jesús va a ese hombre, le habla a ese hombre y luego desaparece de la vista de todos. Y los otros siguieron esperando el ángel que viniera alguna vez a remover las aguas. Mire, hay una sola respuesta posible, el por qué a ese hombre. Porque Dios así lo quiso. Porque el Señor lo escogió. Si le gusta, para ser más teológico. Porque el Señor lo escogió. Ahora, ¿qué tenía Él que lo hiciera diferente a los demás para que Jesús lo escogiera a Él para sanar? Nada. No había diferencia en Él con ningún otro hombre. No era más santo, no era más bueno, no era más digno, no había hecho ningún mérito, nada en absoluto. Es más, ni fe tenía, al menos en Jesús. Tenía fe en el estanque. Ni conocía a Jesús. Para nosotros sería, ni siquiera viene a la iglesia, diríamos hoy. Ni siquiera viene a la iglesia, ni le importa, ni conoce. Él tiene su mente en otra cosa. Eso podríamos decir. Sin embargo, ese fue sanado. ¿Por qué? Porque Jesús lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Este versículo nos dice que Dios nos escogió. Digo conmigo, nos escogió. ¿Sabe por qué usted está acá? Porque el Señor te escogió. ¿Sabe por qué vino hoy? Porque Él lo quiso. Porque Él te escogió. Y te escogió de entre muchos otros. Se ha preguntado, ¿por qué, Señor, yo estoy aquí y hay otros que no están acá y tal vez están más necesitados que yo? Hay una respuesta, porque Él te escogió. Y solamente eso sería suficiente para empezar a zapatear de gozo, de júbilo y de gratitud por el resto de nuestra vida. Dice Efesios 1:4 que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuese, que el estanque existiera y que hubiera un enfermo, antes que Adán y Eva hubieran desobedecido a Dios, Él ya nos había escogido a nosotros en Cristo Jesús. Y esto significa una sola cosa, que nuestra elección no se basa en nuestros méritos. Si te escogieron antes de la fundación del mundo, quiere decir que no hay mérito a algo porque usted no había hecho nada, ni siquiera existía. No, porque yo le voy a pedir al Señor que escriba mi nombre en el libro de la vida. Mire, hermano, los nombres en el libro de la vida están escritos de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si usted se imagina que Dios va a gastar tinta, a ver cómo era que te llamabas vos. A ver, repetime, Máximo, ¿qué? Pérez Rosa. ¿Pérez qué? No, escribí que quiero estar seguro hoy. No, mira, hermano, nosotros estamos seguros de antes que el mundo fuese. ¿Y por qué he pasado todas las cosas que he pasado? Porque Dios tiene sus tiempos. Son 38 años, 40, 50, 70, 10, 2 meses. No importa. No nos interesa. Lo que nos interesa es tener la seguridad, la gratitud, la confianza de saber que yo no he hecho absolutamente nada. No tengo nada diferente a los demás. Es más, si me pudiera considerar a mí mismo, me considero peor que los demás. A veces la gente, los cristianos se enojan cuando otros los critican, ¿no? Y le van sacando el cuero. Yo le digo esto a la gente porque es verdad. Cuando a vos te digan, ay pastor, mire que no están hablando mal de mí también hablan mal. Ahora, ¿sabe qué tengo para decirle? Que no es cierto lo que dicen de mí. No, ya sabía, pastor, tenía que ser un hombre bueno. No, espere, déjenme terminar. No es cierto lo que dicen de mí. Soy mucho peor que eso. Entonces lo tomo como un cumplido, las críticas de la gente. Porque ¿sabe cuál es el problema del hombre en sus concepciones religiosas? Que ignora 2 grandes temas. O ignora 2 grandes cosas. Y por ignorar esas 2 cosas, toda su vida religiosa va a terminar en un tacho. Porque esas 2 cosas que ignora, número 1 es a Dios. Y número 2 es a sí mismo.
no conoce a Dios y no se conoce a sí mismo. Porque si tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, enseguida decimos, yo soy bueno. O en realidad hay otros peores que yo. Yo no sé, hay gente que es más mala que yo. Depende, porque ese es el otro problema del hombre, es con quién se compara. Si yo me voy a comparar con Hitler, pero claro, yo soy San Francisco de Asís. Si yo me voy a comparar con Hitler, si me voy a comparar, bueno, trayendo otros más acá contemporáneos, no sé, no quiero que nadie se enoje, pero si yo me voy a comparar con un asesino serial que tiene 18 cadenas perpetuas y 4 cámaras de gas por las cuales pasa y la silla eléctrica, obviamente, pero yo soy un niño de escuela dominical. Porque ese es el problema que tenemos. Y por eso después nos enojamos con Dios. Porque decimos, yo no sé, ¿por qué Dios no me bendice? Si la Biblia dice y entonces empiezan a reclamar y exigir. Como no obtienen nada de Dios, entonces empiezan a reclamar y sus oraciones se transforman en un reclamo y levantan el dedo así, yo reclamo la promesa, yo reclamo la palabra, yo reclamo. Hermano, ¿por qué reclama? Como si fuera un piquetero espiritual. Yo me voy a encadenar en la puerta de la iglesia hasta que Dios no me bendiga, no me voy acá. Eso nunca va a pasar porque la gente siempre está apurada para irse. Son capaces de encadenarse en cualquier lado, nunca se encadenarían en la puerta de la iglesia. De donde más rápido se quieren ir es de la iglesia. Pero ese es el problema del desconocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Entonces empezamos a exigir y empezamos a reclamar. Entonces esas palabras nunca faltan en las oraciones de los cristianos de esta generación. Porque yo reclamo. Y cuando los reclamos no se atienden, porque Dios no atiende reclamos, no tiene oficina o libro de queja, ¿no? A ver, ¿dónde está el libro de queja celestial acá? Que yo tengo que poner una queja contra la iglesia, contra Dios, contra el pastor, porque acá no se me atiende y el Señor no me responde. Cuando no nos sale reclamar y exigir a Dios, porque yo exijo, entonces vamos a arrebatar. Entonces el otro término contemporáneo, yo arrebato. Si me tengo que pelear con los ángeles, me agarro. Claro, tomamos la figura de Jacob. Jacob peleó con un ángel. Entonces yo voy, peleo con Miguel, con Gabriel, con San Pedro. Peleo con el Espíritu Santo. Peleo y me agarro a trompada con todo. Pero yo voy a arrebatar la bendición. Eso se llama ignorancia. No es que está mal, ustedes entiendan. Oh, Señor. Pero el Señor no le exija, no le reclame a Dios. Como si Dios fuera un desmemoriado que escribió una cosa y ahora está tratando de borrar con el codo lo que escribió con la mano. Acuérdese que el único que rompió la palabra no fue Dios, fue Moisés. Moisés había subido al monte Sinaí. Dios le había dicho, vamos allá al monte que tengo que dictar algo. Y el pueblo se quedó abajo y Moisés subió 40 días y 40 noches, no comió ni bebió. Y ahí pasa todo lo que usted ya sabe, que recibe los 10 mandamientos. En tablas de piedra. Y viene contento Moisés bajando del monte. Qué lindo, qué tipo ungido. Ahora la gente va a ver que yo tengo una palabra. Acá viene el apóstol con una palabra y trae las 2 piedras, contento para dárselas al pueblo. Cuando llega allá abajo, se encuentra el pueblo de Israel en un estado de desenfreno total, en una lasciva orgía de idolatría, todos danzando, riendo y en el desenfreno ante un becerro de oro. La indignación de Moisés fue tal que las 2 piedras escritas con el dedo de Dios. Mire, sería gracioso si no fuera tan trágico. Cuando Moisés ve el espectáculo, tira las piedras, se hacen pedazos. Y el pueblo se queda mirando. Se matan 3.000 hombres por la espada de los levitas. Se hace una división, una separación. Moisés dice, a ver, los que estén de parte de Dios vengan de este lado, los otros mundanos de parte de aquel lado. Y se vinieron los levitas de este lado. Ahora Moisés, ahora mátenlos a todos aquellos. Imagínense. Está preocupado que se fue un hermano de la iglesia. Que me dividió la iglesia. Imagínense en el Sinaí lo que pasó. ¿Cuántos están contigo para acá? Y los que están con aquellos otros pecadores, vayan para allá. Y se arma la trifulca. 3.000 mueren bajo espada. Y Dios mirando del monte, le dice, Moisés, ¿terminaste? ¿Ya está? ¿Apaciguaste los ánimos?
No, que es duro tratar con la gente, pastor. Bueno, ¿ya terminaste con lo tuyo? No, tengo que atender un caso más, mato uno más y ya voy. No. Bueno, cuando tenga un tiempito, subí de nuevo. 40 días más. ¿Usted se queja por 7 días de ayuno y oración? Menos mal que no vivió en esa época. Moisés ya venía de 40 días, ni pan ni agua, 40 días y 40 noches. La Biblia quiere decir que Moisés no cortaba la noche el ayuno. Seguía de noche ayunando. Y cuando viene, con las pocas fuerzas que le quedaban, rompe las tablas. Y Dios dice, 40 días más. Y ahora tenía que cortar las tablas él. Y Dios le dijo, ahora escribí vos los mandamientos. ¿Te acordás cómo eran? Escribilo. Te pregunto, dicho sea de paso, entre paréntesis, ¿te acordás los mandamientos? No me digas nada. Dios le dijo, yo no te voy a dictar más. Yo te lo di una vez. Ahora te vas a acordar al pie de la letra y lo vas a anotar tal cual yo te dije. Y Moisés agarró cincel y empezó a escribirlos ahora él. Y volvió a bajar. Porque el pueblo no quería oír la voz de Dios. Así es el hombre sin Dios. El estanque de Betesda es una imagen de cómo es el mundo sin Dios. No importa con cuánto refinamiento nosotros tratemos de crear nuestro exterior. No importa con cuánta excelencia tratemos nosotros o aspirar a cierta calidad de vida. Lo cierto es que si pudiéramos ver verdaderamente cómo somos detrás de esa gracia con la que Dios nos ha vestido en Cristo Jesús, nos espantaríamos de nosotros mismos. Tenemos que romper esas cosas que nos hacen tener una imagen o un concepto de Dios que nada tiene que ver con Dios. Y sobre todo romper con ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Yo tengo derechos. Y esta palabra la reclamo y la tomo y la esto. Hermano, lo que usted tiene que aprender, y esta historia nos cierra si quieren venir los músicos, lo que nosotros tenemos que aprender en esto es una cosa muy simple. Dios es soberano. Dios es soberano. A Dios nadie le manda, nadie le ordena, nadie le exige y Él no se somete a nada ni a nadie, no importa cómo hagan su oración ni su pedido. Él rechaza al altivo y al soberbio de corazón, dice la Biblia, pero da gracia a los humildes. Por eso, si usted quiere saber cómo es que yo debo venir delante de Dios, nunca es en papel de exigente, reclamador o arrebatador de nada. Siempre es con un corazón contrito y humillado, lleno de gratitud y aún dependiendo de Dios hasta en las cosas más básicas. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, cuando enseña a los discípulos a orar, y usted ya sabe, esa oración es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. El pan de cada día, dánoslo hoy. El problema que nosotros tenemos es este. Nosotros cada vez que nos sentamos en la mesa a comer, damos gracias por el pan, pero nunca a la mañana se lo pedimos. El Padre Nuestro dice, y agradezcan el pan de cada día. No, dice, pidan el pan de cada día. Nosotros agradecemos, pero nunca lo pedimos. Ah, bueno, pero yo tengo el pan, pastor. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Se llama gracia. Pero si fuéramos verdaderamente humildes, no importa cuánto sea la cuenta del banco, dónde trabajemos, cuánto es el límite de nuestra tarjeta de crédito o qué tengamos en el bolsillo. Alguien humilde delante de Dios sabe que él no tiene nada de nada y que todo depende de Dios y únicamente de Dios. Ni el aliento de su vida le pertenece. Por eso el pan de cada día, dánoslo hoy y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Y no nos dejes caer en tentación ni líbranos del mal. Ese es alguien que depende de Dios, que reconoce su soberanía. No el altivo que cree tener derecho por antigüedad en la iglesia, que cree tener derecho a bendiciones por lo que ha dado, por lo que ha hecho, porque eso nos transformaría en simples religiosos. Y de hecho Dios estaría muy lejos de nuestras oraciones si fuéramos así. Esta historia me enseña
que usted y yo un día fuimos salvos porque Él vino a nosotros y porque Él, con esa voz, con la misma que llamó a Lázaro de los muertos, de esa misma manera nos llamó a nosotros de nuestro estado espiritual. ¿Cuál era ese? Como dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Cómo un muerto puede responder? Un muerto no responde a la voz de nadie, solamente un muerto puede responder a la voz de Dios. Y esa fue la voz que un día vino a nosotros. Levántate, sal de tu lugar de muerte, sal de tu lugar de oscuridad, levántate del lugar de tu miseria, toma tu lecho y anda. Eso se llama soberanía. La segunda cosa que dice Pablo en Efesios 2, 4 y 5, que Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No habíamos hecho nada. Él nos dio vida juntamente con Cristo. La tercera cosa, ¿para qué entonces estoy acá? Pablo dice en Romanos 9, 23, 24, o lo que destaca este pasaje para no leerlo textual, que Dios ha revelado con gran paciencia su gloria en aquellos a quienes ya ha preparado de antemano para recibir en misericordia. Dios te ha escogido y te ha llamado para revelar en tu vida su gloria, su misericordia, su soberana voluntad. No por nada que hubiéramos hecho, ni por nada que nosotros tengamos. Mi hermano, gracias a Dios hemos sido escogidos en Cristo Jesús. Gracias a Dios un día, sin saber nosotros cómo, sin poder nosotros absolutamente nada, Él cruzó el universo entero, vino a este mundo, tomó forma de hombre, se hizo siervo, y aquel que existía como Dios desde la eternidad se manifestó a nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres conocer la gloria de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? No hay que poner excusas, ni bueno, lo que pasa es que yo no tengo esto, no tengo lo otro. Siempre, mire, si usted quiere vivir en la esfera de lo sobrenatural, libérese de las excusas, mi hermano. Libérese de eso, que yo no tengo, yo no puedo, que yo no sé, que a mí no me quiere nadie, que a mí me abandonaron, que esto, que yo pasé por esto y pasé por lo otro. Libérese de las excusas. El Señor no te está preguntando eso. Ni que le demos un concierto de lástima, ni que pongamos caras de circunstancia. Es el gran problema que tiene detenida mucha gente, que trata de ir fielmente a la iglesia esperando que como respuesta a su fidelidad Dios haga algo en su vida. Entonces lo que están viviendo en una esfera religiosa nunca pueden conocer ni entender el poder de la gracia. Porque todas las cosas buenas que fuimos llamados a hacer y las buenas obras no fuimos llamados a hacerlas para agradar a Dios, sino que las podemos hacer una vez salvo de este lado de la salvación como respuesta de gratitud al amor de Dios en nosotros. Entonces no estamos forzados a hacer lo bueno delante del Señor, sino que tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer aquellas cosas que agradan a Dios ahora. Entonces yo no hago algo para ganarme el favor de Dios. Yo hago algo porque ya tengo el favor de Dios. Aleluya. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy porque Él ya lo dio todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y porque dar solamente lo hago para honrar a aquel que entregó hasta su vida por mí. Yo no sirvo a Dios para que Dios me bendiga por mi servicio. Yo sirvo a Dios porque no puedo hacer otra cosa. Él se entregó por mí, por gratitud y por amor. Ahora tengo la fuerza y el poder del Espíritu Santo en mí para poder servirle en todo lo que Él me mande. Esa es la vida cristiana, hermanos míos. Dejemos de perseguir reacciones de Dios a nuestras propias acciones y caminemos en el poder de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Entiende cómo cambia el concepto y el paradigma? Levántate, toma tu lecho y anda. No hay ninguna exigencia, no hay ningún pedido, no hay ninguna condición. El problema es que nosotros somos rápidos para poner condiciones. Bueno, ahora está Cristo, ahora te haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Y nosotros nos sentimos obligados a hacer cosas. No hay nada peor que hacer algo para Dios por el sentido de la obligación.
Ese no es Jesús no le dijo, bueno, ahora le dio una lista de cosas. Vaya a la iglesia, congrese los domingos, empieza a dar el diezmo, la ofrenda misionera, empieza a servir, vaya al discipulado. Todos nosotros tenemos todo eso para la iglesia. Y está bien, no está mal. El problema es con qué motivación vamos a hacerlo después. ¿Por el sentido de la obligación o es algo que ahora anhelo hacer? Porque ya no estoy muerto en mis pecados, ya no estoy en la tumba como Lázaro, ya no estoy en el estanque de podredumbre y de miseria como este hombre. Ahora estoy en Cristo, aunque llevo mi lecho para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. Pero ahora teniendo paz en el corazón, paz verdadera, porque dice Romanos capítulo 5, siendo justificados por la fe, tenéis paz para con Dios. Ahora podemos honrar a Dios de verdad. Ahora podemos servir a Dios de verdad. Ahora podemos venir a la iglesia, no que a ver a qué hora termina, que mira qué tarde que es, ya me tengo que ir, no, sin disfrutar nada. Siempre estoy acá porque como que tengo que cumplir religiosamente. Ahora disfruto la palabra, ahora se disfruta el orar, ahora se disfruta el leer la Biblia, ahora se disfruta el discipulado, ahora se disfruta la adoración, ahora se disfruta el domingo, la comunión de los hermanos, el sermón del pastor. Ahora se disfruta, no lo tengo que aguantar, lo tengo que disfrutar, porque ahora en Cristo Jesús lo puedo disfrutar porque Él me ha dado el Espíritu Santo. Por eso, hermano mío, póngase de pie, por favor, si es tan amable. Yo espero que por la gracia del Señor, esta semilla que ha llegado a su corazón, no es por lo que usted haga, yo espero en el Señor, que dé fruto, primero en mi vida, que dé fruto en cada uno de ustedes. Da fruto para vida eterna, por supuesto, pero que cambie nuestro caminar en Cristo. Ya no estoy acá porque algo merezco, sino nada soy, nada tengo y nada merezco y nada que ofrecerle a Él. No tengo nada que sea mío, que a Dios le interese. Pero Dios se agrada cuando de un corazón redimido, la expresión de uno es la honra y la voluntad por la gratitud. Ya no hay autosuficiencia, sino dependencia. Ya no hay orgullo, hay humildad. Ya no tengo que competir con nadie, ni compararme con nadie quién es mejor o quién es peor. Porque todos sabemos que delante de Dios estamos en exacta igualdad de posición. Lo que hace la diferencia es la gracia, es la misericordia. Es que a Dios le plació por su soberana voluntad. Dios no tuvo que estudiar una serie de requisitos en nosotros para salvarnos ni para bendecirnos. Dios no te bendice porque usted es bueno. La bendición de Dios viene porque Él es bueno. Dios no le bendice a usted porque usted es fiel. Dios le bendice a usted porque Él es fiel. Dios no lo ama a usted porque usted le ama a Él. Dios lo ama a usted porque Él es amor. Él no depende de lo que nosotros hacemos. Él es soberano. Él es independiente de nosotros.